vamos a tomar una medida no aislada, porque van a hacer varias cosas, pero sí la medida más importante son una acción sindical de 36 horas, comenzando con movilizaciones a partir del día 9 a las 12 horas del mediodía y a posteriori, a partir de las 0 horas del día 10, un paro por 24 horas. El gobierno ya estaba avisado de que la CGT iba a hacer un paro. El pasado, que nadie quiere, anunció un paro que tampoco nadie quiere. Ninguna negociación de aquí en más va a posibilitar el levantamiento de la medida de fuerza, según el anuncio que acaba de hacer Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT. Buenas noches. Está Luciana Vázquez. Muy buenas noches. Está Claudio Saboya. Aquí estoy. La clave del paro del 10 de abril. 36 horas, está confirmado. Ahora vamos a ver el cronograma. Pero hay una llave. La llave del éxito. Del bondi. La llave del bondi. Que es el señor Fernández. Hay que agarrar así. Roberto Fernández tiene la clave del éxito o no de ese paro. ¿Pararán los colectiveros? Pregunta abierta. Mira, primero hay que marcar, Diego, me parece que es un paro político. En 17 años no hubo nunca un índice de conflictividad gremial tan bajo como hoy. La relación entre la Secretaría de Trabajo y la CGT es excelente en este momento. Y el paro es político. ¿Por qué es político? Porque lo que se interpreta es que hay una CGT muy comida por las bases desde la izquierda, con una sensación de mucho riesgo en lo que hace a la representatividad gremial, muy asustada por lo que pasó estos últimos 2 miércoles en la Plaza del Congreso, que sale ahora a meter un paro que, como vos bien decías, si conlleva la posibilidad del acompañamiento de los colectivos, va a ser un paro tremendo, porque aparte es un paro de 36 horas. Mira, te cuento una cosa, un dato interesante. ¿Sabes por qué es de 36? ¿Por qué? La quiniela, qué sé yo. No. El paro siempre es de 24. ¿Qué ocurre? Siempre los que están poniendo en riesgo las bases de los sindicatos, llámese la izquierda, te metían una medida de fuerza que comenzaba ¿cuántas horas antes? 12. Entonces, para dejarle en claro a la izquierda que el paro lo hace la CGT, le meten un paro de 24, como siempre, y de 12 para arruinarles la fiestita a Belibón y compañía y que no joroben, comillas, con esto de adelantarse a la visibilidad de la medida. Bueno, muy bien. Ahora voy a presentar a otros invitados del programa, pero vale la pena repetir esto como un mantra, más allá de las nobles razones por las cuales la CGT para y las cosas que todavía no terminan de funcionar en la Argentina. Ahora vamos a ver cuáles son, si los techos en la paritaria hay verdaderamente, bueno, ¿qué pasa con eso? Los jubilados, todas las razones que son absolutamente atendibles. En todo caso, la enfermedad de la economía en Argentina es una enfermedad crónica. Por eso vale la pena refrescar cuántos paros se le hizo a cada gobierno para saber si la sintomatología de la ansiedad gremial o de movimientos sociales aparece tan fuerte con un gobierno o con otro gobierno. Tenemos entonces la posibilidad de repasar paros generales. A Javier Milei ya le hicieron 3 paros generales. El primero fue en el día 45. Todavía no estaban sentados y ya tenían un primer paro general.
Para Alberto Fernández, esto es interesante el contraste. Decilo. Cero. 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 Ahí hay una premisa que es dura de aceptar, que es que hay una percepción de que el peronismo piensa que si gobierna el peronismo se está haciendo todo lo mejor posible. Es complicado, pero están haciendo, sabemos que están haciendo lo posible. Si no gobierna el peronismo es que están por el camino equivocado y van derecho al fracaso. Es decir, los márgenes de tolerancia cambian tremendamente. Mauricio Macri, antes de Alberto Fernández, a 17 meses, 5 paros tuvo. ¿No? 5 paros. Cristina, ¿cuántos tuvo? 30. Voy a hacer una trivia. Lo estoy viendo ahí en Pará, la hojita, está, Paul Troni, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias, Diego. Silvia Lospenato, bienvenido. Buenas noches. Está Dante Sica también. Vamos a la trivia de los paros. Tomate un poco de humor porque si no es como siempre lo mismo y se repite en forma de drama. Hagamos que se repita lo que se pueda en forma de comedia. Macri tuvo 5 paros. Cristina, ¿cuántos tuvo? Cristina 1, Cristina 2. Cristina 1, 2 Por debe todo haber concepto. tenido 8 años. 8 años, debe Se haber me tenido parece. 3 paros. ¿Alguien mejora? Subasto. No me copio, estoy copiando. Bien, 5. 5 5. paros. 8 años, 5 paros. Néstor, ¿cuántos tuvo? Salía de, Uno famoso. 1. Néstor, 1. Dualde, 3. De la Rúa, Lospenato, arriesguen No mires, 2 años. no mires. Más le vamos Díganlo, a dar. número. Le vamos a dar Poltroni. 6. Cristina tuvo el paro más importante de la historia contemporánea, ¿no? Que fue ¿Cuál? el paro del campo argentino. El 125. Claro. Bien. De la Rúa, 9. 9 paros en 2 años. Menem tuvo... ¿Cuántos tuvo? En 10 años y medio, Estamos con la trivia de los paros. Qué divertido. 4 todo. paros. No. 8 paros. Ocho. 8 paros. Y Alfonsín es famoso el número. 13. 13 paros generales. Bien. Con lo cual te muestra que la enfermedad de la economía será crónica, pero la ansiedad se dispara muchísimo cuando gobierna un partido de otro signo. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los reclamos. Luciana. Los reclamos actuales, bueno, tiene que ver con una posición, uno podría decir... Paritaria. Sí, por supuesto. Si se trata de reclamar, por supuesto que todo gobierno tiene algo para hacerle reclamado. Pero es un año electoral, claramente, y pasaron 2 cosas que interpela muy directamente a los gremios. Por un lado, hubo una marcha post-Davos, a lo que los gremios se tuvieron que sumar, recordemos, ¿no? Esas imágenes de los gremialistas portentosos junto a la militancia más progresista que reclamaba por el discurso de Milei en Davos contra o cuestionando la homosexualidad. Y después la marcha de los jubilados también deben salir a la calle porque si no están quedando offside. Bien. Ahora, te quiero decir algo, Sí. Diego. Cuanto más se sale a la calle, a veces es un signo de debilidad. Y te voy a dar un ejemplo. A ver. En 2000, Provincia de Buenos Aires, gremio docente. ¿Sabes cuántos paros docentes hubo en 2015 en la Provincia de Buenos Aires? Con Vidal. 2015, antes de que asumiera Cambiemos. Scioli. Scioli, ¿Cuántos? 0. ¡Oh! 0 ¿Cómo? paro docente en la Provincia de Buenos Aires en 2015. ¿Sabes cuántos paros docentes hubo en 2017 ¿Cuántos? en la Provincia de Buenos Aires? Sí. 17. Ahora, al peronismo no le fue bien en esa elección. Entonces, no necesariamente hay una correlación entre la ocupación de la calle, que puede ser muy efectiva, y el resultado en las urnas. A veces es el único mecanismo de ejercicio de la oposición sin conducción eléctrica Bueno, pero hacia el voto. es, más ¿no? es muy impactante que vos digas que se pasó de 0 paro a Scioli a 17 a Vidal. Ese año. Es Después tremendo. Scioli antes tuvo mucho paro de Baradel. Pero 2015, Pero en ese cuando año- es el bueno, año año electoral, electoral, sí. se frenó. ¿Puedo decirte una cosa? Sí. Yo creo que no hay asociación entre la paritaria y el paro. Y te voy a decir una cosa. Acaba de cerrar la paritaria, la bancaria. La bancaria. Cerró para 2 meses la inflación. Palazzo cerró la inflación y él habilitó ese cierre. Y te voy a contar algo Pero más. Palazzo siempre, ¿Cómo Palazzo siempre? negocia más fuerte. Pero Palazzo es el primero que marcha después Bueno, con Cristina, no importa, pero tiene buenas Está paritarias. bien, pero el Palazzo, bancario. pero Palazzo va al patria, ¿eh? Y te voy a decir algo más que es una anécdota que para mí pinta por qué
Esto es como te digo. Cuando fue el reclamo aeronáutico y pedían 91% de aumento salarial, hubo uno de los 3 sindicalistas más pesados de la Argentina, digo 3 para no quemar a nadie, que levantó el teléfono y dijo, comillas, a Brey y a Viró, déjense de romper las pelotas con las paritarias altas porque la gente no come vidrio. ¿Y sabés a cuánto cerró la paritaria que pedían 91? 16. Entonces yo no creo que haya lazo entre paritaria y paro. Es un paro político. Ahora lo vamos a ver con Dante Sica, eso. Silvia, un nuevo paro, tercer paro, 10 de abril. Yo creo que tal vez sea un buen mensaje para que el gobierno se anime a empujar la ley de libertad sindical, que el año pasado, digamos, se anunció, después se retiró en la segunda versión de bases. Y creo que a los sindicatos la única manera, porque yo creo que están haciendo política, ¿no? Reiteramos que es la ley de esa libertad caja. sindical. ¿Podemos contar de qué se trata? Sí, 2 cosas. Por un lado, el de garantizar elecciones regulares y que no haya mandatos eternos en los gremios, porque tenemos un gremialismo envejeciendo en el poder, ¿no? Porque siempre son los mismos que se reeligen permanentemente, así que ponerle un término a las reelecciones indefinidas. Pero lo segundo, que los trabajadores puedan decidir si aportan o no y no tengan que tener un aporte solidario, que es una fuente de financiamiento de trabajadores que pueden no sentirse representados, pero que igual tienen que contribuir. Eso en un momento desaceleró esa medida el gobierno o empujar eso. Poltroni. Son sinvergüenzas, Diego, y son el mismo esquema de poder de Gilles Infran. Es la concentración del poder, por supuesto, reelecciones indefinidas, donde no hay alternancia, concentran poder político, concentran poder económico, pero fíjate qué paradoja. Los empleados más desprotegidos del país hoy son los empleados municipales, que no tienen adherido al salario mínimo vital y móvil. Cuando Daer estuvo en el Senado le dije, y ustedes le digo, peronistas de toda la vida, 40 años tocando el bombo, ¿se olvidaron de los trabajadores municipales? Que en Formosa tienen sueldo de 100.000 pesos, Diego. Por eso estos personajes son nefastos para el país. Y hay que ir sobre estos esquemas de romper estos modelos de concentración del poder. Ahí vas a empezar a tener también libertad sindical. Bien, vamos a los números. Estuviste ahí, Dante Sica, fuiste ministro, ejerciste. ¿Cómo estás viendo ahora las paritarias? Parte del sindicalismo dice, o la CGT oficialmente dice, nos están poniendo, no nos homologan las paritarias. Los empresarios con los trabajadores arreglan y no se los homologan el gobierno. Esa es una excusa, me parece, muy débil. El paro no lo justifica el tema de paritarias. Hay paritarias que se cierran. En general es la discusión por el número, pero cuando vos mirás la paritaria, tienen una pauta salarial, pero casi todos arreglan una cuota o un bono que les permite en el trimestre compensar el número que de alguna manera, entre comillas, cuando sale no es un número que genera quiebre con respecto a la pauta devaluatoria o con respecto a la pauta de inflación y sin embargo compensa más o menos la inflación. Así que no, por ese lado no hay. Si mirás las condiciones... No hay ningún sector, ninguna actividad que haya quedado rezagada contra la inflación. Todos han... Cuando vos pero, a ver, tenés que mirar el ciclo económico. El año pasado fue un año de recesión que fue mucho menor a lo esperado. El número que salió hoy confirmó que lo que se esperaba que iba a ser una caída de 3 fue de 1,7. Y cuando mirás el compás de lo que ha sido toda la discusión salarial del año pasado, son muy pocos los gremios que han quedado rezagados con respecto a la inflación. Con respecto a la inflación, si vos mirás el año pasado la evolución del salario real, diciembre del 24 comparado con diciembre del 23, en términos generales quedó igual. Obviamente, perdieron los 4 años anteriores. Los informales perdieron casi 35% entre el 23 y el 19, y los salarios formales perdieron casi 20%. Los únicos que ganaron entre el 23 y el 19 fueron los salarios del sector público, casi 5%, que son los que han quedado más rezagados en la discusión del año pasado, en el proceso que hubo de recomposición del gasto público. Bien, ¿cuáles son otros reclamos? Hay un reclamo por los jubilados, por el rumbo, por el Fondo Monetario, pero vamos a focalizar los reclamos concretos sobre la economía. Desindustrialización, dice también Dante. No hay condiciones objetivas cuando vos mirás los números de la economía y el proceso de recuperación
que se está viviendo en los últimos trimestres para justificar un paro general, salvo es no me gusta lo que hace Milei. Exacto. Digo, buscarle si querés, la quinta pata al gato la podemos encontrar. No, mirá, no me gustó que no se recupera todavía consumo masivo. Pero claramente tenés recuperación en este trimestre. Cuando lo veamos anualizado, la economía crece al 7. Obviamente, cuando miremos a fin de año va a crecer un poco menos. Pero venimos en recuperación en B corta. Entonces, Pero habla del consumo, porque el peronismo y sobre todo el kirchnerismo ven ahí el corazón que bombea la economía. Hay un dato... Eso es lo que dice el kirchnerismo, no hay consumo, está bajo. No, eso es mentira. Si uno mira los datos, el consumo fue uno de los que más traccionó en la recuperación en el último trimestre. Lo que pasa es que vos lo tenés que mirar es cómo son los agregados. ¿Cuál es el tema que se va a discutir, si querés, este año, mucho más en algunos sectores industriales? Hay recuperación de consumo, pero como hay más competencia, quizás en algunos casos los niveles de producción no sean similares a los del 2023 con una economía cerrada. Pero miremos, discúlpame, mira el número de desempleo. El número de desempleo que también se publicó esta semana, estamos hablando de 6,4, 6,8. Claro. Había crecido un poco en el primer semestre, cuando fue la caída de la obra pública, que se frenaron obras públicas. Eso pide la CGT también. Es cierto, pero si vos mirás el número de desocupación, tendría, si la gente que se fue del sector público formal de la construcción no hubiese encontrado trabajo en el sector informal, que también se mide porque vos lo medís por EPH, lo que se está viendo es que tuviste movilidad. No hubo un castigo a la tasa de desocupación, no estás hablando de 9 o de 10 o de 2 dígitos, estás hablando de décimas con respecto en un año que tuviste recesión. Entonces, de nuevo, si queremos buscar la punta, algún pelito ahí al huevo, seguramente lo encontrás. Ahora, claramente, en general, no hay razones para justificar un paro general en una economía que está saliendo de recuperación y donde puede haber siempre en procesos de recuperación, hay procesos de cambio, hay movilidad en tema laboral, pero no se está viendo un proceso de desocupación fuerte. Permítame, ¿está Rosendo Fraga? Rosendo, te escuchamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. Tercer paro. Desarrolle. En el contexto que vive el gobierno, ayer fue un día importante, DNU, marcha, etcétera. 80 años. ¿Por qué 80 años? Porque son los años que el peronismo ha estado vinculado al sindicalismo o dominado el sindicalismo, o al inverso, el sindicalismo dominado el peronismo. Es un fenómeno, 80 años, ya son 3 generaciones que esto funciona de esta manera. Y esto, bueno, ha configurado la política argentina. La política argentina ha cambiado muchísimo en 80 años, pero en este tema de lo social sindical asociado al peronismo, estamos exactamente igual. Y creo que es un capítulo más de eso, una manifestación más de eso. Ahora, cada circunstancia en estos 80 años puede haber sido distinta, ¿no es cierto? Hoy la CGT puede estar peleando a lo mejor por no perder presencia, por no perder visibilidad, por meter a alguien en las listas, pero el movimiento estructural sigue siendo el mismo. Peronismo y sindicalismo unidos hace 80 años. Rosendo, quédate ahí, ahora voy a volver a Rosendo, hay muchos temas y quiero que él participe en toda la mirada política. ¿Qué creen ustedes? Porque acá la llave de paso está en los colectiveros. ¿Qué harían los colectiveros? Mirá, el sindicato que nuclea a los colectiveros, que es la Unión de Tranviarios Automotor, es un sindicato de excelente relación con el ministro de Trabajo, con el secretario de Trabajo. Con lo cual ahí ya tenés primero un puente. Segundo, hay un tema que es el bono solidario, que lo pone al sindicato en un estado de necesidad de ayuda del gobierno, con lo cual no tiene incentivos ni recursos para... Recordá el bono solidario. A ver, el bono solidario es algo que los colectivos necesitan básicamente para poder tener un salario un poco mejor. Es una herramienta, como los bonos que recién mencionaba Dante Sica, que por fuera de la paritaria le sirve al sindicato para mejorar el salario del trabajador. Ahora, vos sos hincha de fútbol, hincha de San Lorenzo. O sea, el clásico es Huracán, ¿correcto? Correcto. Bueno, mira, te voy a decir por qué para mí Dante Sica tiene razón. Yo me acuerdo cuando era chiquito, iba a ver a Boca, años 80,
Me cansaba de ver cómo ganábamos todos los superclásicos, pero en los campeonatos éramos un desastre. Tuvimos 11 años sin salir campeón. El paro general es el superclásico. Ahora, el índice de conflictividad gremial, que es el resto del campeonato, está muy bien hoy en día. Por eso es que Dante tiene razón cuando dice, no tenés un argumento real. Yo tengo, disculpame, yo tengo una pregunta para Dante en relación a ver si tiene razón Dante, porque hay una caída del consumo masivo. Hay una caída del consumo masivo en febrero del 9.8%. Algunos argumentos sostienen que es porque el año pasado, con una expectativa de disparada del dólar y todavía una incertidumbre sobre la baja de inflación, la gente se sobreestoqueó el año pasado. Pero el consumo masivo viene en caída, se frenó algo, pero estuvo en febrero en 9.8. Entonces, ahí hay un argumento. Consumo masivo son alimentos de sectores vulnerables, por ejemplo. El consumo masivo es el que más lentamente está recomponiendo. Si vos mirás consumo durable, vuela. Entonces, sí, en términos generales, el consumo está creciendo. Consumo masivo viene un poco más rezagado en términos de lo que alimentos, ¿no? Sí, en términos de lo que es la recomposición de lo que es si querés, el salario general. Ahora, yo quiero volver un punto atrás con respecto a la efectividad del paro. Cuando vos hablabas y comparabas históricamente, los paros de Alfonsín eran mortales, porque vos tenías, gran parte de los trabajadores eran formales y aparte la capacidad de movilización de los sindicatos era fuerte. Hoy, hacer un paro general con 6 millones de trabajadores formales y 5,5 de informales, es nada más, hay paro si para el colectivo. Si no, es una marcha a la Plaza de Mayo. Y te agrego una cosita no más. No tiene efectividad de la que tenía antes. Por lo tanto, están usando un instrumento que lo único que hace es que haya 5,5 millones de tipos que putean todos los días el sindicato porque el informal que no va a trabajar ese día no cobra. No es como el formal que hasta hace poco vos hacías paro y la empresa igual, por presión sindical, no te descontaba el día. Hoy el informal que para no cobra y la gente no va a parar porque en un proceso de recuperación hay de alguna manera y en parte por lo que ha sido la pérdida de salario anterior, la gente tiene que seguir trabajando. Claudio. Hay un color que me parece que estamos dejando a un lado y que tiene que ver con una fecha importante como la de hoy. Vos dijiste que a Alberto Fernández no le hicieron ningún paro. No. Por lo tanto, hubo la situación más traumática que vivió la Argentina, por lo menos en los últimos 40 años desde la Guerra de Malvinas, que fue la pandemia y la cuarentena. Desarrollaron una economía y una supervivencia con el teletrabajo, con el Zoom, que era inesperada. De hecho, con las aplicaciones, los trabajadores de las aplicaciones, las motitos. No, desarrolló también a las redes sociales, vino Milei, muchas cosas pasaron mientras nosotros estábamos en otro planeta. No se pudo ver qué efecto tenía eso cuando no había paro. Cierto. Le hicieron 2 paros a Milei, pero bueno, recién llegaba, qué sé yo, no sé, está medio enmascarado ese efecto de la economía que cambió y por eso Mercado Libre hizo así, vale 500.000 veces más, digamos, un montón de cosas que no estamos viendo, aparte de lo que decía Dante, y yo coincido, y lo que decía Gonzalo, digamos, tenés a colectiveros que son los que mueven al movimiento de la gente, valga la redundancia, que son amigos del gobierno y que yo creo que la propia CGT le va a decir, bueno, vos hacés el policía bueno, yo hago el malo, le muestro a Cristina, todo, che, nosotros hacemos lo nuestro para las elecciones, metemos un paro ahí a la canasta, nosotros ponemos un paro, otro pone otra cosa. Atajamos la demanda de la izquierda, exactamente, que nos viene corriendo te a la izquierda. Qué sé yo. Bien, creo que tengo a alguien. A ver, ¿está ahí? ¿Aló? Hola a todos. Presidente. ¿Cómo está Mandrilandia? Volvió Mandrilandia. Desde ayer sí. hasta espero ayer que estaban con un nudo grande, en la garganta, ¿eh? Espero que sea grande el balde de pochoclos de Albistur, porque va a tener que esperar bastante para terminárselo. Consejo. No pases Semana Santa, no pases Semana Santa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? No pases Semana Santa, no pases que cae en Semana Santa. ¿Qué dice? Que cae en Semana Santa, que cae en Semana Santa. Yo igual... No, a qué ver, susto tuvieron. Estaba, pero una no, turbulencia. Todas las redes de cuentas libertarias hoy estaban celebrando que parecía pero que hubiéramos... todas las semanas caigo, Diego. Si no es por Libra, es por... Que, digamos, o sea, no es algo que yo no lo estoy, digamos, o sea, promocionando. Graboy fue aceptado como después viene la marcha o porque se devalúa el real o la lira turca, bueno...
digamos, o sea, ¿saben a quién me hace acordar estos mandriles que están todo el tiempo con, digamos, o sea, pronosticando caídas y cosas? A la pobre señora esa que escribía mails con un falso Brad Pitt, que le decía que la amaba y le pedía guita. Dense cuenta que el helicóptero existe solo en sus cabecitas, digamos, o sea... todas las semanas es como, ay no, a él le pasa esto, no, el otro tiré en el pie. Ese es el análisis de los periosobres. Ay, está bien. Sí. Cuéntela como usted quiera, pero el Blue se puso inquieto, el contado con liqui, y ustedes se ajustaron el cinturón en el avión y no volaba una mosca y la azafata estaba sentada. Ahora están comiendo. Bien que estaban sentaditos con el cinturón y quietitos así. Bien que estaban sentaditos con el cinturón. Sí. Qué análisis, pero análisis. Hubo nervios. Qué análisis. Hoy estaban las cuentas, todo, volvió todo el... Quisiera hablar también, Diego, si me lo permitís, más que nada, porque se cumplen 5 años del encierro, digamos, o sea, y digamos, o sea... Algunos muy prestigiosos y supuestamente avanzados aprovecharon el COVID para, digamos, o sea, cargarse las libertades individuales y hacer estalinismo. ¿Se acuerdan? Y acá en Argentina ni que hablar. Tanto que ahora se llenan la boca hablando de la República y la Constitución. O sea, encerraron, persiguieron, censuraron y tuvieron la mirada cómplice y obediente de buena parte de la sociedad. ¡Zurdos! ¿Se acuerdan de la cadena nacional de infectólogos en todos los canales? Vamos, o sea, digamos, vamos. Y nos acordamos, ¿dónde vamos? Usted, la libertad avanza, es la reacción al Estado te cuida y después terminó encerrándote. Sí. Ahí también cobra fuerza el concepto de la libertad. ¿Se da cuenta? No le voy a explicar lo que usted mismo está usufructuando. Por eso, digamos, o sea, por eso nació la libertad avanza. Bueno, por eso. No lo olviden. Y aquellos que por ideología o simplemente porque estaban cómodos cobrando su sueldo, señalaban al resto y denunciaban mientras se fundía medio país, ¿se acuerdan? Bueno, muchos de esos que se callaban hoy directamente aplaudían las atrocidades que hacía el gobierno de Alberto Fernández. Hoy se horrorizan porque se autoperciben buenos, digamos. O sea, bueno, vamos. O sea, igual me vacuné. Quiero decirlo. Sí, te vimos. Bueno, presidente, la libertad avanza. No, estaba pensando, pues estábamos hablando del tema paritaria. ¿Cómo estás, Claudio? Presidente, o sea, ¿qué tal? La libertad avanza, pero cuando se ponen de acuerdo los empresarios con los sindicalistas, viene el gobierno y dice, no, me voy a meter en la paritaria, esta no corre, rompemos todo. ¿Cómo la libertad? ¿Dónde está ahí? Si tenés algún problema de paritaria vos, que estás haciendo que reclamos así abiertamente al aire. Voy a aprovechar, voy a felicitar a Saboya, que salieron segundos, que es muy meritorio, en el Premio Rey de España de Investigación Periodística Auxiliar. Premio Rey de España. Muchas gracias. Premio Rey de España. ¿Sabes cuántas condecoraciones tengo yo? Es verdad, es verdad. Pero ¿por qué van a...? Premio Rey de España. Es su campeón, Cebollita es su campeón, pero está muy bien. Premio Rey de España, ¿y qué es el Premio Rey Juan Carlos? ¿Te dan no, al fiestero? Ya no está más Juan Carlos. Felipe es el rey. Felipe. Al que le hiciste un gesto. Es meritorio. Te felicito. Muchas gracias. Gracias, presidente. Sí, gracias. Feliz porque hoy fracasó el mandril Kicillof, que, digamos, o sea, traicionado por la cámpora, no pudo suspender las PASO. Pero, presidente, su bloque lo acompañó, sepa, Bien. Bueno, por eso, bienvenido Axel Kicillof a la Fuerza del Cielo. Gracias. Gracias. Adiós. Adorni, el vocero presidencial, sobre el paro. A ver. Respecto al operativo, el operativo fue un éxito y aprovecho para volver a felicitar a la doctora Bullrich porque la verdad que lo que hizo ayer fue impecable. Es evidente que las fuerzas de seguridad no generan per se violencia. Ese nivel que se vio ahí de violencia entre manifestantes, nada tuvo que ver las fuerzas de seguridad. Donde estaban estos personajes exóticos pateando las vallas, que todavía estoy preguntándome por qué logran voltear una valla y la vuelven a poner, ¿no? Para seguirle pegándole patadas a la valla, una actitud extraña, pero ahí te dabas cuenta que la violencia era unilateral. La gente no se involucró en la violencia, no quiso violencia, y de hecho no hubo violencia. Lo que hubo fue estos personajes que eran unos inadaptados sociales, donde además se los veía tomar alcohol en cantidades
al menos para ir a marchar por los jubilados y a defender a nuestros abuelos, una imagen bastante precaria, si se quiere. Poltroni, esto pasaba afuera, pero adentro hubo un desacuerdo muy grande, una desorganización muy grande dentro del bloque de La Libertad Avanza. ¿Qué está pasando ahí? No se entiende bien, hay algunos que se desenganchan solos, se critican a la intemperie, a cielo abierto, es decir, uno no pide verticalismo militar, pero cierto nivel de organización debería funcionar, ¿o no? Sin lugar a dudas. Bueno, llegamos al momento de designar autoridades. El oficialismo quería que siguiera Pagotto cuando es totalmente contrario al reglamento. El reglamento de la bicameral dice que es un año senador, un año diputados. Unión por la Patria tiene 6 votos. La Libertad Avanza tiene 7 votos. Y después está Massot, Sago y yo, que somos los 2 excluidos. Aquí no se ponían de acuerdo, hubo empate de votos. ¿Qué está pasando? Hubo empate de votos, no había acuerdo. No. Soy un extranjero que no conozco al elenco, no conozco los nombres, no conozco nada. Lo traduzco. Decime el concepto. ¿Qué está pasando en el oficialismo? Como si fuera un extranjero. Dale. Bueno, yo creo que está costando lograr estas mayorías que el año pasado muchísimos colaboraron y colaboramos. ¿Por qué? ¿Qué falla? Creo que son errores propios del mismo Ejecutivo. El maltrato hacia el Senado es un error, sobre todo a su presidente del Senado, y creo que eso empieza a desgastarse. Y sí, lógicamente. Después los mismos errores del gobierno, el caso Libra, el caso de la denominación de los jueces por decreto. Y bueno, todo eso se va sintiendo puertas adentro y se empieza a exponer. Un caso fue la comisión bicameral, que finalmente se resolvió porque pudimos poner autoridades y finalmente hubo dictamen. Pero lo que vimos de Pagano versus Martín Menem, yo no tengo mucho recuerdo que hubiera una cosa así. Pero eso es área de Silvia. Está bien, Silvia. Pero Silvia no está en La Libertad Avanza ni con Milei. Vos no estás, pero en el estás. Senado, Silvia está en diputado. ¿Me contás qué es lo que está pasando ahí? Vos no sos de La Libertad Avanza, pero estás en el departamento de al lado. Sí, no. Escuchás los gritos. Sí, lo que vimos, la sesión de ayer fue un bochorno absoluto en todos los sentidos posibles, porque de verdad que se vieron cosas insólitas. Digo, traer un megáfono adentro del recinto no es normal, las expresiones soeces multiplicándose no en todos los bloques, ¿no? En algunos bloques, pero como muy libres, no respetando el recinto. Y creo que el bloque oficialista siempre, el bloque de Unión por la Patria, uno no espera nada de ese bloque. Se comportan en el recinto, igual que la izquierda, como barra bravas. Pero no esperamos una cosa diferente. Lo que uno esperaría que sea diferente es del bloque oficialista. Sobre todo porque cuando hay una ley compleja, cualquiera de estas cosas te pueden dejar sin ley. Y yo se los decía a ellos durante la sesión. Les decía, es importante que se ordenen, porque una vez Máximo Kirchner, por tener un discurso destemplado y no sé qué, terminó provocando un caos en el recinto y perdieron un presupuesto nacional que tenían acordado, pero empezó a insultar en el recinto, se le pararon los socios y terminó sin presupuesto. Entonces deberían ordenarse, sobre todo cuando se tratan leyes tan importantes como la de ayer. ¿Quién debería ordenar esto? Bueno, el propio bloque se tiene que ordenar, las autoridades de la Cámara tienen que ordenar a su bloque. Pero es lo normal. Estamos viendo que, Martín Menem no ordena a Pagano, no está clara el organigrama hablando de... Hoy siguió esa pelea. Hoy siguió esa pelea. Recién acaba de tuitear hace 8 minutos Marcela Pagano. Dice, Martincito, por Menem. Debes estar muy desesperado para mentir así en TV. ¿A quién le tuviste que mentir porque te tiraron de la oreja? Y ahora como Pinocho tenés que seguir mintiendo y no podés recular. Todos vimos tus mensajes y escuchamos tus audios. Pongo mi celular a disposición de la justicia para peritarlos. ¿Te animás a hacer lo mismo vos con el tuyo? No entiendo, me implican otra vez, juego a que soy extranjero. Ahora, esto de dirimir tan fuertemente a la luz y a la vista de todos en un momento sensible del gobierno, por más que ayer le fue bien,
¿Qué está pasando acá? No, le fue bien a pesar de todo esto, porque no son cuestiones políticas. Esto es muy importante, no hay disidencias políticas, son temas personales. De última, me equivoco, o tu salida, tu partida del bloque de la Libertad Avanza también es más un tema personal que político, ideológico. Vos más o menos te referenciás todavía en el presidente. Sobre todo por mi fuerte oposición a la nominación del hijo. Ese fue el disparador, pero bueno, está prohibido pensar distinto y ese ya es un mal punto de partida, ¿no? A ver, ¿Rosendo Fraga está? Dígame si está Rosendo escuchando. Dale, Rosendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se ordena ese bloque o qué debería ocurrir? Bueno, construir partidos políticos lleva tiempo, lleva esfuerzo. El peronismo lleva, ¿no es cierto?, 80 años, el radicalismo de 1890. No es fácil. Los partidos tienen su génesis, su estructura. Y entonces partidos nuevos tienen una serie de dificultades. Algunos la resolvieron mejor, el pueblo la resolvió bien. Pero creo que también hay cuestiones particulares en Libertad Avanza, porque es un partido un poco armado, armado desde los medios. La presencia de los medios fue muy importante, empezando por Milei. Bueno, y la batalla continúa ahí. Luciana. No, lo que llama la atención, me parece interesante esta idea de un partido en formación, ¿no?, a la vista de todos. Y lo que llama la atención es la idea de la guillotina, que ha sido tan central, sostenida muy claramente por Javier Milei, aplicada, por ejemplo, Perdón, amarra. ¿qué escuchamos? Bien. Amarra, pero no aplicado a Pagano. Eso desconcierta un poco el grado de flexibilidad en un caso y el grado de rigor en el otro. No se entiende políticamente desde afuera qué está pasando. Hay como una discrecionalidad, Rosendo, ahí. Digamos, no parecería el mejor método a amenazar con la guillotina. En general, la persuasión funciona mejor que la punición, pero como uno no está siendo presidente ni el señor de Rivadavia, no tiene derecho mucho a hablar ni opinar. Pero lo que digo es un momento en donde el gobierno está cruzando un río. Tiene que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, tiene que terminar de clavar la última madera del puente del plan económico, por lo menos de estos primeros tiempos. Es decir, no sobra nada, Rosendo. Bueno, una palabra, desorganización. Ninguna de estas cosas es consecuencia de una estrategia. Es consecuencia de una desorganización que tiene el gobierno en el terreno político con su propia fuerza, ¿no es cierto? Y bueno, esto puede causar problemas importantes. La ciudad de Buenos Aires va a ir a elecciones ahora en mayo y es una elección difícil para el gobierno nacional, ¿no es cierto? Y sin embargo no han logrado, teniendo, digamos, en su orientación la mayoría de los votos, no han logrado una fórmula que les permita avanzar. Pero déjame este punto. ¿Por qué, Rosendo, es importante para el gobierno nacional lo que vaya a pasar en la ciudad? ¿Por qué? Porque la ciudad repercute mucho, ¿no es cierto? Y entonces, si el gobierno no ganara la ciudad, habría una idea de que la invulnerabilidad del gobierno se ve afectada. ¿Pero que puede decir que tiene que ganar la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires? El punto es así, yo creo. Libertad Avanza y el PRO, opinión, son dos fuerzas, si no son hermanos, son primos hermanos. Los votantes se transfieren entre ellos. Ahora, el triunfo del kirchnerismo aliado con algún sector del radicalismo en la capital, una derrota es importante, ¿no es cierto?, en este punto. Entre el cuestionamiento, si el modelo, si no el modelo, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante, ¿no es cierto?, y me parece que no sé si el gobierno lo organizó bien. Bien, ahora voy a volver a Rosé. ¿Me permiten? Y quiero preguntarle a Dante Sica si esto tiene impacto o no en la economía. Pero hablando de economía, no es a desalambrar, ahora es a desregular, Aló. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. No sé si leíste el boletín oficial hoy. Me levanto a la madrugada y
todo oscuro con una vela y los anteojos y leo el boletín oficial. Porque Vos los sabés que es gustos la hay que mayor dárselos en vida. fuente de alegrías de este gobierno. Lo abro así al azar y escucha. Decreto delegado número 87/6. A partir de las 0 horas del día de hoy se desregulan el alquiler de gallinas para Se facilitar alquila. el acceso a los huevos. Vos le alquilás una gallina a tu vecino y el comercio es directo, sin intermediarios. Esto no se rían, ¿eh? Y Ya pero el se está Estado haciendo en deja de Estados Unidos. recaudar ahí, perdón. No hay un impuesto al huevo alquilado. Con esta Ojo, No, con esta medida ocurrirá lo mismo que con los hombres después de los 50 años. Se desploman los huevos. Chichilo, Otro. ¿no? Desregúlense los segmentos dentro de los programas de TV para que, por ejemplo, Ricardo Canaletti pueda realizar trucos de magia en vivo y Gonzalo Asís pueda, ¿por qué no?, enseñarnos a preparar unos fideos con pesto. Encantado. Lo hace. Me gusta, ¿eh? Basta Invito. de segmentar tareas en la TV. No nos cortemos la sala. Hay muchas habilidades que tiene Gonzalo Asís que las puede mostrar Se en toca cámara. la guitarra Son y canta. espectaculares. Todavía no lo convencí. Sí. Le pedí una payada política. Está pensándolo hace 1 mes y medio le pedí. Pero Otra que me echen. son los tiempos del Vaticano son más rápidos que él. Dale. Decreto 78/120 desregúlese el mercado de novios de Jessica Sirio. Me parece que ahí tendría que haber una intervención, porque sola, si elige el libre Es una albedrío, falla de mercado. ya ahí el mercado solo. Esto es para que ella pueda empezar a elegir también entre gente honesta. Es cierto que esto quizás al principio afecte a la venta de yates y casas en Sí. Nordelta, pero a la larga va a traer mucha prosperidad. Después tenemos el decreto delegado número 19/90, desregúlese el régimen de promoción de Tierra del Fuego. Ah, no, eso. Y ese tema ese que no Ese, estaría. vamos. No, no, si no, no. Más- Esos son derechos adquiridos, Más dígalo. argentino, Lo ayudo, son vamos. derechos Tienen adquiridos. que financiar la campaña. Sí. Bueno, mira Derechos qué casualidad. Lo mismo nos decía Macri. Hay qué que curioso. poblar la Patagonia, ese es el Yo por tema. suerte me traigo todo el New York, que es una papa. Además hermosa. ahora Pero se bueno. puede traer hasta un Sí, celular. pero y bueno, fíjate una cosa, qué espectacular que es este momento, que es un momento bisagra de la historia argentina. Por primera vez el pueblo nos empuja a ser más audaces en los cambios. Antes los liberales siempre teníamos que disfrazarnos de proteccionistas, de peronistas dialoguistas para que nos votaran. Ahora es al revés. Los peronistas se disfrazan de libertarios. Igual le mando un abrazo a Daniel Scioli, que está colaborando mucho en la desregulación del turismo. Es una cosa impresionante lo que está haciendo Daniel. Mucha reunión, mucha reunión, vive reunido. Sabemos qué carajo hace, pero bueno. El acuerdo con el fondo es fundamental para revitalizar el Banco Central. Por supuesto que esto va a durar hasta que vuelvan en algún momento los populistas y los vuelvan a vaciar de nuevo. Por eso, para mí, la única herencia sustentable en el tiempo de Javier sería dolarizar. Pero bueno, no nos engolosinemos. Falta mucho todavía. Yo creo que mucha gente quedó atrapada en discusiones que son antiguas. Creen que se puede volver a la época de los sindicatos de Perón, cuando lo más probable es que en pocos años todos tengamos un robot en casa, como quiere Mario Pergolini. El único miedo que tengo es que los robots se terminen haciendo peronistas. Eso sería peor que la saga de Terminator. Piden aumento, vacaciones, claro. Sí, no. Ya te di un empleo en casa, no me pidas aumento. Vacaciones encima. Te parió. Bueno, Y muy bien. y a los que nos dicen que somos trampistas cerrados, la OCDE pronostica que vamos a crecer casi un 6% en 2025. Lo dice la OCDE, no lo dice el gordo Dan. ¿A la OCDE también le van a decir antiglobalistas? No, por favor. Muy bien. Muy bien, está contento. Gracias. Está tranquilo, bien. Dulce equilibrado. Bueno, gracias. me voy a autoechar de este programa ahora. Desregúlese. Hasta 3 pronto. en 2 en 1, gracias. Dante Sica. Sí. El acuerdo con el fondo, la estabilidad del tipo de cambio. Hoy dijo, y esto fue importante, una de las noticias del día, a mediados de abril se hace el acuerdo, se cierra el acuerdo, dijo el presidente. ¿Qué implica eso? Yo creo que es importante para terminar de quitar la última incertidumbre que hay con respecto al programa de estabilización, que es la regla cambiaria. ¿No? Digo, es importante conocer cuál es el monto para poder mejorar la posición patrimonial del Banco Central, pero en especial también darle una señal cierta y precisa con respecto a la regla cambiaria. Ahí todavía sigue habiendo algún ruido con respecto a
si vamos a seguir con este tipo de cambio administrado hasta fin de año con el crawling peg, o si, como fue el rumor de la semana pasada que generó un poquito de ruido, si ya vamos a ir a una flotación. Entonces, creo que la flotación, tener el acuerdo, sí, saber el monto y conocer la regla cambiaria, creo que termina de darle consistencia y termina de despejar la última incertidumbre que hoy existe, porque si querés en materia fiscal y monetaria ya no hay incertidumbre con respecto a cómo se evoluciona y la expectativa y la convicción del gobierno, hay que conocer la regla cambiaria. Bueno, conocer la regla cambiaria es si este dólar que tiene un valor y que se deprecia al 1%, este crawling peg, va a flotar. Si va a flotar, quiere decir que va a ir, como diría Milei, va a subir un poquito o va a subir y bajar, va a subir y bajar. Definir la regla cambiaria es saber cómo, no solamente si vas a flotar, si hay bandas cambiarias y si te dejan intervenir. Si ustedes recuerdan... Pero el piso de abajo es el valor actual. Entonces la gente dice, bueno, si estoy en el piso, ¿qué hago? Eso no sabemos, porque va a depender mucho cómo se acomoda, de nuevo, en términos de cuál es el monto que te van a dar de lo que se llama dinero fresco, para poder darle consistencia al Banco Central. Y si vas a flotación con regla cambiaria o con banda cambiaria, independientemente de si querés del piso y el techo, que obviamente el piso va a ser el tipo de cambio oficial, ese te dejan intervenir. Si ustedes recuerdan, durante la primera, entre septiembre del 18 y febrero del 19, el acuerdo con el fondo que se firmó, y yo estaba en el gobierno de Mauricio Macri, tenía unas bandas que eran muy amplias y no te dejaban intervenir adentro de la banda. ¿Y qué pasó? Nos volvió loco. Entre septiembre del 18 a febrero del 19 era como, viste, subirte a un ring con un boxeador con las manos atadas. Tenías la plata, tenías la banda, pero no podías intervenir. Cuando en febrero del 19 el fondo aflojó y se dio cuenta que lo que venía planteando en ese momento Duhovne y Sandleris era importante para dar estabilidad al tipo de cambio, desde el día que se pudo intervenir en la banda, el tipo de cambio estuvo planchado en 44-45 hasta el famoso... Está bien, pero ahí es donde la letra de la oposición fue: te gastaste los dólares del fondo en el mercado, y el kirchnerismo decía, en tus amigos. No hubo casi necesidad de intervención. Era un contexto en términos de movimiento de capitales distinto. Entonces, lo que te quiero decir es importante el acuerdo con el fondo, es muy importante para tender otro puente más, para poder generar y quitar la última incertidumbre que tiene el mercado. Pero hoy, las condiciones objetivas que tiene este gobierno y que tiene la economía, en términos de superávit fiscal, en términos de lo monetario y en tema de lo que hacía recién Federico, que es todo el paquete de regulación, es muy distinto. Tengo una pregunta para Dante. Pero así, porque tenemos mucha gente en el living, y volvemos con tu pregunta con Dante. La ciudad, lo planteaba Rosendo Fraga, que es: ¿puede ganar el peronismo por primera vez en años y años en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué impacto tiene eso y por qué no pudo haber una síntesis? Bueno, lo primero que hay que decir es que en general pasa fuerza que se divide, pierde. Cuando el peronismo se dividió, ganó Juntos por el Cambio en su momento. Cuando las opciones del cambio se dividen, en este caso el PRO y la Libertad Avanza, le estamos sirviendo en bandeja. En bandeja. En bandeja, la primera elección importante que podría ganar el peronismo. Y a mí, de verdad, me preocupa mucho, y a mí, en el fondo, me duele mucho que no se haya podido llegar a un acuerdo por dos motivos. Uno, porque el peronismo está a la vuelta de la esquina, va a agarrar cualquiera de estas cosas. Digo, el triunfo ojalá no suceda, haremos todo lo posible en la campaña para que la gente siga apoyando a nuestro gobierno, al PRO, pero si eso sucediera, definitivamente sería una señal pésima, pésima para los mercados, pésima para la gente también, ¿no? Que vea al peronismo ir resurgiendo. Pero lo segundo es que una campaña ya nos ha enseñado la última paso de Juntos por el Cambio. Aunque uno pueda querer acordar términos, las campañas se suelen poner picantes, y nosotros tenemos el desafío de octubre, donde si en octubre, digamos, se produce que no hay acuerdo, por ejemplo en provincia de Buenos Aires, ahí sí, punto final, estamos cimentando el camino para un retorno al kirchnerismo, que es la peor noticia para los argentinos. Escucharon lo que está diciendo Silvia Los Penatos, es una diputada muy importante, y está diciendo: hello. Hola, hay
muchos puntos en juego ahí en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Ahí voy, medio párrafo. ¿Es para los mercados un problema si ve que la ciudad va dividida y se pierde? Medio párrafo. Yo creo que la elección de la ciudad genera más un impacto político que económico. La que va a tener la mirada económica es la elección de octubre. Bien. ¿Te acordás de la elección Chiche-Cristina de 2005? Sí. Es la misma. O sea, lo que busca Milei en Buenos Aires es destronar a la persona que él tenía referenciada. No, pero antes. ellos eran el peronismo, acá no sos el peronismo. Bueno, pero para ¿Entendés la Milei diferencia? siempre se referenció en Mauricio Macri como un excelente presidente para la Argentina que no concluyó con una obra. Ahora, sí, para contarle a Silvia algo que ella pobre, aparte digo, Silvia, vos no tenés la culpa de esto. El PRO ha hecho mucho para sintetizar con la Libertad Avanza y hay que decir que la Libertad Avanza buleó al PRO mucho calificando al gobierno de Jorge Macri de Manaos tibia. A ver, ¿qué dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Vuelvo a lo que te conté el día 4 de marzo. Cuadernito. Perdóname, no Es puedo como el de aguantar. Larreta, es como el de Larreta. Mirá lo que tiene Cuaderno de así. Larreta. Así anota todo, trae el cuaderno. Sacale eso, ¿qué es esto? La facultad. ¿Qué es esto? El periodismo vieja escuela, ¿eh? Es impresionante, bien. Mirá, Dale, toma. ¿qué dicen en la mesa chica de lo más alto del poder en la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Nos sirve salir segundos. Hoy nos conviene que gane Santoro. Eso genera temor en la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires de que si gana Santoro en 2025 es un riesgo para 2027. Ese es un chino, es una Bueno, pero pará, interpretación yo termino. Bueno, china, yo te japonesa. cuento. imposible. Información mata relato, dato mata relato. A ver, ¿de qué le sirve? Yo le pregunto esto que usted me dice, señor importante. Me sirve porque de esta manera responsabilizamos a Milei, como en 2023, de perder una elección por su capricho. Entonces, le pregunto ayer, ¿y qué van a hacer ahora? Te vuelvo al día de ayer. Vamos a jugar una carta fuerte, si es que me dicen que sí. ¿Quién encabezaría hoy? No sé si tenemos una placa, si la podemos poner sería bueno. Todo lo que quieran hacer, háganlo pero rápido. Dale, Bien. por favor. Si hoy cerrasen las listas de candidatos, hoy, cierran el sábado de la semana que viene, la lista de legisladores la encabeza María Eugenia Vidal. Bien. En la lista irían, si cerrasen hoy, puede cambiar, no me hagan recortes, puede mala leche, nada. Fernán Quirós, Guillermo Dietrich, Waldo Wolf, Hernán Lombardi y Laura Alonso. Ahora, del otro lado, ¿qué pasa? Lo que pase es que pase Ahora, rápido. Te lo quiero dale. contar, che, déjame, no me apures tanto, pará. Del otro lado, lo que haría... No me pegues tanto, no me latigues, no me guillotines. Pero somos muchos, dale, Pero- vamos a distribuir la riqueza. Lo decide la producción. Desde de la gerencia del rápidamente. canal. Ahora, Dale. ¿qué pone? Listo, Ah. mutealo. ¿No querés como saber qué Adorni, pasa con mutealo. Milei? Guarda, Poltroni, te devuelvo la palabra en un minuto. Poltroni, ¿cómo ves esta atomización si se termina de producir? Bueno, yo siempre fui muy crítico desde la primera hora de los ataques a los colaboradores con este gobierno, a Macri, a Villarruel mismo, Mondino, Marra, Poltroni, la lista interminable de gente que vino a colaborar y terminó eyectada, vaya a saber por qué motivo. Bien, Rosendo, ¿qué pasa si estos van separados? Si van separados, ¿no es cierto? Ya van separados, se presentaron las alianzas. Ya ¿no es está. cierto? Eso es Aumenta importante lo que está Claro. señalando. Ayer, mientras todo el mundo hablaba del DNU y de qué pasaba en la plaza, se presentaron la lista de buena fe y es el explícito divorcio de lo que nunca Claro. estuvo casado, por supuesto. Exacto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a una elección, simplifico, de 3 tercios. 3 fuerzas que pueden ganar. Ahora, en política hay que ganar. Eso que me conviene perder, hay que tacharlo. Nunca en política te conviene perder. Te Esto para conviene vos, Gonzalo, ganar. así te devuelvo la palabra. ¿Viste lo que está diciendo Rosendo? Yo cuento información. Sí, no es, yo sé no que es mi análisis. Sí, Lo respeto mucho a Rosendo. Digo, yo cuento lo que hoy tiene como estrategia la Ciudad de Buenos Aires. Cuando quieras te cuento la estrategia de Milei en la Claro, ciudad. pero falta que juegue Mauricio, el jugador. Pero eso es nación. Eso es nación. No, yo quiero decir que nosotros en la ciudad vamos a jugar a ganar, porque nosotros creemos que esta ciudad que gobernamos hace 17 años es la ciudad que es porque la gobierna el PRO. Que si la gobernara otro partido sería igual que cruzando la General Paz, un desastre. Coincido Está un como poquito está. con el Hora Pi, Y viene... Esa es la y bueno, pregunta, ¿no? pero- Porque, sí. porque planteabas una división o una alianza que no fue entre
PRO y la Libertad Avanza, pero dentro de PRO, Horacio Rodríguez Larreta se corta solo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso ya te diría que pasó hace un tiempo, que Horacio decidió tener otro partido, digo, ha tenido su propio movimiento al desarrollo, creo que se llama, tiene su propio partido, tiene bien, pero todo ¿qué pasó el derecho. entonces hace un tiempo entre Macri, Larreta, la idea de un PRO sólido y sostenible? Cuando hubo que elegir autoridades, se lo invitó, digamos, a Horacio, lo hizo Mauricio, que quería contener a todo el PRO, y él es uno de los fundadores del partido, pero él decidió seguir otro camino, tiene derecho a hacerlo, a presentar su propuesta. Porque Milei es... Pero la verdad, Horacio fue muy importante, sin duda, sus gestiones en la ciudad fueron muy buenas, pero fueron parte de un equipo. Nadie construyó esta ciudad solo. Esto es un equipo, una idea que lideró el presidente de nuestro partido, Mauricio Macri, pero en la que contribuimos muchísimos durante estos 17 años. Es cierto que hay algunos problemas, sí, y los vamos a solucionar como hemos solucionado tanto, porque nosotros no tenemos que decirle a la gente lo que vamos a hacer. La gente vive y elige esta ciudad porque ve una calidad de vida completamente superior al resto del país porque la gobierna el PRO. Bien. Claudio, mientras tanto, porque las cosas no suceden de a una, sino todas juntas, los jueces de la Corte, García Mansilla podría estar firmando como juez de la Corte y de repente estar en poco tiempo que no le aprueben el pliego y entonces está afuera, está adentro. Quiero preguntarte a vos, quiero preguntarte a Poltroni, quiero preguntarle a Rosendo. Sí, exactamente. Bueno, traemos toda una situación muy confusa, sin ningún tipo de antecedente práctico. Son todas leyes que uno va despertando y durmiendo según quién la consulta y en qué momento. Manuel García Mansilla, te decía, esta semana emitió por primera vez un voto propio como ministro de la Corte, pero hay reuniones con el viceministro de Justicia, con Sebastián Amerio, y está cada vez más fuerte. Hoy en un momento sonó muy fuerte la versión de que iba a renunciar a la Corte, siendo inminente el 3 de abril, ahora nos va a contar seguramente el senador, hay una reunión, hay una convocatoria en el Senado para tratar los pliegos de Manuel García Mansilla y de Ariel Lijo. Tratarlo es voltearlos. Entonces ahí viene el escenario que decís vos. ¿Qué pasa? Bueno, Lijo por eso no quiso tomar licencia, no quiso renunciar a su juzgado para sumarse igual que García Mansilla por decreto, en comisión en la Corte, porque veía este escenario, ya se lo habían dicho, o estaba hablando con los senadores, no le dan los votos, me quedo en mi lugar. En cambio, García Mansilla, ¿qué puede pasar? Y bueno, la verdad es que eso es aguas desconocidas totalmente porque tenés dos tesis, las dos tesis tienen antecedentes de alguna manera, no había casos, pero sí hay antecedentes de que si un juez es volteado, digamos, es rechazado su pliego por el Senado, directamente tiene que irse, ese mismo día agarra la valija y se va. Pero otra tesis te dice, no, un juez que ya está dentro y no es subrogante, es un juez, en todo caso, emplazado, tiene un plazo, pero es un juez definitivo, titular, etcétera, un ministro, no puede ser quedar sujeto a lo que otro poder del Estado haga. El mecanismo de remoción de un juez de la Corte, que ya está incorporado a la Corte, es el juicio político, digamos, ¿no? Ese es lo que le correspondería como remoción. La pregunta es sobre la legitimidad de una persona que ya se sabe que el Senado no le daría acuerdo. Exactamente. Hay dos vías ahora. Una vía es ir al recinto y perder. El partido es a ganar. Digo, no juntás 48 votos sobre 72, perdiste. Correcto. Significa que pierde como un estado parlamentario esa candidatura afuera. La herramienta que tiene ahora Santiago Caputo es, antes del partido, retirar los pliegos y elegir que Mansilla siga, Lijo sigue en Comodoro Pi, y el día de mañana, si logran... ¿siga dónde? Como juez, nombrado en comisión hasta 30 de noviembre. Ya no lo pueden... Si los pliegos vos los sacás, eso lo hablábamos acá el otro día, si vos retirás los pliegos, ya el Senado no tiene que votar. Juega. Por lo tanto, no puede voltearlo. Entonces, no puede voltearlo, pues se queda hasta noviembre. Exacto. Ahora, te queda una más. Uno dice noviembre, otro febrero. Vos retirás los pliegos, los guardás acá abajo y te tomás un tiempo para buscar los acuerdos que hoy no tenés para volver a presentarlos. Por ahí, después de las elecciones, tiene que negociar algo. Poltroni, vos venís con el día 1, con el tema del hijo. Gran parte de tu desacuerdo y alejamiento tiene que ver con la insistencia del gobierno con el hijo. Absolutamente. La presión que ha hecho este personaje nefasto de la justicia argentina sobre gobernadores y senadores no hay antecedente en la historia. Por eso, por los mismos motivos que no puede ser juez de la Corte Suprema, tampoco puede ser juez. Habría que destituirlo y que desaparezca la justicia argentina. Pues este es el verdadero final del hijo.
¿Por qué? Porque el señor ha dormido causas y ha logrado una acumulación de poder que los tiene a todos agarrados del cuello, llamémosle. Y esto no puede continuar así. Esto es malísimo como antecedente para la República y para la justicia. Rosendo, ¿recordás alguna situación parecida a lo que está viviéndose en la Corte o con candidatos o puestos por decreto? Mira, parecidas pero no iguales. Ahora, te digo una cosa, el gobierno yo creo que ha abierto un frente innecesario. ¿Por qué? Lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Es decir, Rosenkrantz, ¿no es cierto? Y Rosati firmando fallos favorables al gobierno. Y finalmente también, ¿no es cierto? Lorenzetti para que no quedara afuera. Esta obsesión con los 5 de la Corte me parece que es un error del gobierno. Esta Corte no es una Corte hostil al gobierno. Y creo que 15 meses de fallo lo demuestran. Bien. Lu, vos tenías... Sí, mira, tiene que ver con los porqué que plantea esta gestión. Uno es ¿por qué el hijo, no? Difícil de contestar eso. Y la otra cuestión tiene que ver con la vocación desreguladora del gobierno. Dante la elogiaba como una de las condiciones positivas para, bueno, imaginar que después del acuerdo con el fondo la marcha de la economía puede estar sólida. Ahora, hay un límite y un gran porqué que es ¿por qué el gobierno no avanza con una desregulación en Tierra del Fuego? ¿Por qué se frena ahí el gobierno? ¿Qué pasa que ese régimen es como la frontera de la vocación política desreguladora del gobierno? Habrá que preguntarle al gobierno eso, no a mí. Pero vos conocés en términos industriales y conozco el tema las trabas políticas para mejorar esa situación. La pregunta es quiénes son los que hacen negocio en Tierra del Fuego, ¿no? No, pero digo, me parece, a ver, el gobierno plantea un tema de derechos adquiridos. Vos ahí en Tierra del Fuego tenés que mirar varias cosas. Primero hay un tema que tiene que ver con Tierra del Fuego, que es una discusión también política, aparte del subtema que tiene que ver con la industria, que es ¿por qué un habitante de Tierra del Fuego no paga impuesto a las ganancias y uno en Jujuy sí? Entonces, hay una discusión ahí, porque acuérdense que la ley es una ley global, ¿no? Que engloba, digamos, a los impuestos de todos lados. Después en el régimen, nosotros en el año 2017, el gobierno de Macri inició un proceso que era ir generando mejoras de competitividad para tratar de acercar y vos tenías que buscar un equilibrio entre temas fiscales, mejora de precios para la población, de los bienes que estaba consumiendo y el tema de la competitividad. Entonces me parece que el gobierno va a tener que trabajar sobre eso. Sí. Ese es un tema, es una objeción. Una chiquita para claro, Dante, dale. porque justamente por tu experiencia con el sector industrial, histórica, con la consultora y tu trabajo como ministro, vos sabés que es el sector que más dice, y yo quiero escucharte a vos, respecto de que el dólar está barato. ¿Qué opinás? Por sí, por no. A ver, voy a ser claro, cuando vos tenés cepo cambiario, hablar de atraso o adelanto es como discutir el sexo de los ángeles. Lo que sí vos tenés es un proceso de apreciación desde el momento de la devaluación de diciembre del 23 hasta ahora. Ahora, dos cuestiones para tener en cuenta ahí. La primera es, Argentina va a ir a un salto exportador en los próximos 5 o 6 años, por la energía y por la minería que va a pasar de 80.000 millones de dólares a 120, 130. Eso implica tipo de cambio más bajo. ¿Y por qué es importante la agenda más bajo que el promedio de los años anteriores? ¿Y por qué es importante la agenda de competitividad y desregulación? Porque nuestra estructura regulatoria, impositiva, de convenios colectivos y de normas regulatorias a la actividad privada es incompatible con el tipo de cambio que viene para muchos sectores industriales. Industriales, economías regionales, producción. En Formosa un bar lactal vale 3.000 pesos. En Paraguay, cruzar el río, que así de ancho, 1.000 pesos. Entonces te empezás a quedar afuera de todo. Entonces todo el mundo te empieza a importar todo. Te importa manzana, te importa pera, te importa morrón en lata. Si te importa morrón en lata, estamos fundidos. Entonces hay que ir mirando esto, porque por más que esté bien la energía y esté bien los hidrocarburos y la pesca, 3, 4 grandes sectores, si se te muere la Argentina profunda, no hay vuelta, ¿eh? Contestale. De nuevo, el tema no es el tipo de cambio, el tema es el marco regulatorio, impositivo. Vos tenés provincias que cobran ingresos brutos a la exportación. Hay
Está bien, Dante, pero en el tiempo se te muere el paciente. Bueno, esa es Claro, una... si abrís antes de hacer esas correcciones. Pero a ver, ¿qué remedio le das al paciente? Yo lo que creo que acá hay dos temas. Hay una agenda de estabilización de la macro, que está dando mejores resultados y más rápido de lo esperado, y una agenda de reformas estructurales que la velocidad la pone el Congreso, no la pone el Ejecutivo. La velocidad la pone el Congreso. Es el gran responsable, y en especial el Senado, que es el sector más retardatario desde el punto de vista del tema del Congreso. ¿Qué cosa concreta frena el... Con el dedo allá, al senador. No le estoy diciendo no es sobre poltrona, está claro. La reforma laboral. Nos volvemos cada vez menos competitivos. Por ejemplo, la reforma laboral es más fácil, es mucho más fácil la discusión en diputados, sino en senadores. ¿Por qué? Los senadores, que mayoritariamente siempre fueron del peronismo, responden a dos instrucciones: a lo que le dice el gobernador y a lo que dice la CGT. Entonces, mientras vos tengas una conformación como tenés hoy en el Senado, la reforma laboral, por más que consiga los votos en diputados, te va a costar muchísimo en el Senado. Entonces, ¿qué quiero decir? La tributaria. A ver, disculpame un segundito. Estas dos agendas son importantes. Entonces, lo que vamos a tener por delante es, en la medida que esa agenda no se acelere y el gobierno no dé ibuprofeno en el medio, que por lo que uno ve del gobierno no va a ir a una política sectorial de compensación. Decime qué sería ibuprofeno. Ibuprofeno es lo que se viene haciendo hace 40 años. No me abras la economía, espérame un poquito, a ver cómo puedo hacer. Y con respecto al tipo de cambio, para el sector industrial, el principal problema no es la importación de ropa de Vietnam o confección de Paraguay, es la informalidad de la Argentina. Nosotros tenemos 40% de economía en negro, 50% del sector textil en informal. Para un productor formal es peor la informalidad. La competencia desleal que lo que vino de importado. Rosendo, danos una mirada política de reformismo versus estatucuismo. Mirá, ¿qué es lo que digo? En el discurso predomina, ¿no es cierto?, el reformismo. Ahora, después en los hechos influye mucho el estatuismo, ¿no es cierto? Me parece que el reformismo tiene, ¿no es cierto?, más entusiasmo en sus partidarios. El estatuismo, por lo contrario, hay más, ¿no es cierto?, como una falta de entusiasmo. Vuelvo al principio del programa. Hoy los mileístas están en contra del paro, son los reformistas. Los sindicatos están a favor del paro, ¿no es cierto? Estatuistas. Yo te diría, más entusiasmo los reformistas. Rosendo, quiero agradecerte por haber compartido con nosotros el programa. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Bien, ahí despedimos a Rosendo, nos quedan poquitos minutos. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el gran desafío próximo, Gonzalo Asís? Bueno, en el Congreso. En el Congreso de la Nación va a haber un intento, no sé si la diputada Los Penato lo quiere ratificar o no, de algunos bloques de la política, de pedirle al gobierno que finalmente trate el presupuesto nacional. Porque están diciendo, no sé si coincidís, Silvia, que lo que se está planteando en términos de negociar con el fondo sin presupuesto es también un pato rengo. Me parece que por ahí pasa una cuestión. Por el otro lado, no quiero dejar de mencionar lo que recién tuitea Marcela Pagano. ¿Por qué? Porque si finalmente consiguen en la oposición, llámese kirchnerismo, radicalismo, etcétera, que Marcela Pagano siga al frente de la Comisión de Presupuesto, de juicio político, y los proyectos de juicio político presentados en el Congreso, fruto de esa presidencia, encuentran cierta viabilidad, por más que después en el recinto no pasen, la instalación en agenda pública en un año electoral, sabiendo que en comisión te alcanza solo con la mitad más uno de los votos, me parece que es un tema que se puede instalar generando un perjuicio al gobierno, al menos en términos de agenda pública muy importante. ¿Me pueden explicar, digamos, para principiantes, yo puedo ser ese principiante, por qué es importante o no importante si Marcela Pagano está al frente de la Comisión de Juicio Político o no está? ¿Por qué estamos discutiendo todo sobre Marcela Pagano y Martín Menem? Mira, Diego, esto es una comisión, vos sos el presidente. Vos distribuís la palabra, mandás el corte, hablas con la producción, sos el que invita al debate. Nosotros somos los miembros de la comisión que tenemos que aguardar
tus órdenes, tu ritmo, etcétera, para poder llevar a cabo este programa. Marcela Pagano, si sigue al frente de esa comisión, tiene la potestad de llamar a la comisión a sesionar, de dar el marco al debate, de decir quién y cómo tiene la palabra y de viabilizar... El gobierno, entonces, déjame el atajo. ¿El gobierno confía en Marcela? No sé quién es el gobierno. Silvia, ¿Confían en Marcela Pagano para que encabece esa comisión? ¿Qué pensás vos, Silvia? Y que no, definitivamente es un tema de desconfianza. Mira, Si Poltroni se ríe, ¿no? No debería... No, y puede ser, pará, por ahí no es Tampoco personal. confiaba en sino Sago y hoy es presidente de DNU. Sí. Digo, Entonces, por las buenas o por las malas, las cosas van ocurriendo también. ¿Pero qué es lo que va ocurriendo por las buenas Y o va las habiendo malas? movimiento. Nunca lo hubiesen querido a Sago de presidente de la comisión. Incluso fue echado de la Libertad Avanza. Hoy Sago es presidente de la comisión de DNU. Así que si hay algo para tratar, Sago convoca a la comisión y se trata. yo creo que hay otros temas también. Esta semana, ayer, pasó desapercibido porque fue después de la sesión, se despachó la comisión investigadora de Libra y la interpelación al jefe de gabinete para que dé cuentas también sobre el caso Libra. Esto está despachado, con lo cual en cualquier sesión con quórum, con mayoría simple, la oposición en diputados, lo que se pudo frenar en el Senado, en diputados en principio no se podría frenar porque la oposición sacó esos dos dictámenes. Y el otro tema es moratoria previsional, que es un tema muy importante también. Ayer estuvieron en 125 votos, digamos, los opositores que pidieron esto. Fue un pedido de UP, pero que fue acompañado por muchos otros, Bueno, entonces, porque es un tema que bien, está pendiente. Necesito entonces cerrar con ¿qué significa? La moraleja de todo esto que vienen diciendo es que el Congreso puede ¿qué? Mira, instalación de agenda... Breve, sí. Instalación de agenda, ok. Hechos concretos, no cambia nada. No cambia nada, decís vos. Bien. Yo creo que puede tener una serie de malas noticias el gobierno del Congreso, del Congreso, si no logra que se siga consolidando una mayoría opositora que llegue a los 129 o a los 36. Entramos en la etapa de la escucha activa. Bien. Ahora, gracias por el eufemismo. Vamos a hacer una tanda. Bueno, muy bien. Gracias por habernos acompañado. Gracias por mandarnos mensajes. Ahora, Darío Lopreite. Nos vemos mañana.